Segunda parte. Peleando en el frente de batalla. Capítulo 5. Orando por los amigos y aquellos que están en autoridad. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Job 42:10. Otro privilegio que tenemos cuando oramos por nuestros hijos es el de orar por sus amigos también. Los psicólogos están de acuerdo en que nadie influencia tanto a un adolescente, ya sea positivamente o negativamente, como sus propios compañeros. Usualmente, un joven está expuesto a la primera experiencia con drogas por su mejor amigo o amiga. Sin embargo, un amigo fiel también le puede salvar la vida. Necesitamos orar por los amigos correctos para nuestros hijos. Yo comencé refiriéndome a esto como mi terreno de frijoles de oración. Después de leer cómo Sama, uno de los 3 valientes hombres de David, se paró en un terreno lleno de lentejas o frijoles cuando los enemigos venían a atacarlo. Sus otros compañeros habían huido, pero Sama se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Segundo de Samuel 23, versículo 12. En la parte de atrás de mi diario de oración comencé una sección titulada Terreno de frijoles, en donde escribo los nombres de los amigos de mis hijos, por los cuales oro regularmente. Cada uno de nosotros tiene un campo de oración diferente, dependiendo de las circunstancias. Pero solo el Señor puede darnos la victoria deseada. Nuestra tarea es orar y pedir en línea con los principios bíblicos. ¿Cómo orar por las influencias adversas? Consideremos cómo podemos orar por un hijo que se está dejando influenciar por sus compañeros. Las siguientes son oraciones estratégicas que el Señor me ha dado por mis hijos en diferentes momentos. Puedes adaptarlas para tus hijos, pero también debes pedirle al Señor por una dirección clara para orar. Número 1. Entonces David dijo: Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Estas palabras fueron dichas por David cuando su hijo Absalón estaba escuchando consejos equivocados de sus amigos, y David pidió a Dios que lo entorpeciera. Segundo de Samuel 15:31. Número 2. Señor, que mis hijos sean librados de hombres perversos y malos. Dios, fortalece y protege a mis hijos de los malvados. Segundo de Tesalonicenses 3, versículos 2 y 3. Número 3. Dios, tú quitaste la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos. Por eso, yo decido orar por el amigo de mi hijo, quien tiene una influencia negativa sobre él. Bendice a este joven y que pueda cumplir tu voluntad en su vida, que él pueda llegar a conocer a Jesús como su Señor y Salvador personal. Hablo bendición, no maldición sobre él. Job 42:10 y Lucas 6, versículos 27 y 28. Número 4. Señor, creo que hasta que mi hijo sea separado de su amigo, continuará en la senda de injusticia. Enséñale a mi hijo una forma de escapar de la atadura de esta relación y derrama tu misericordia sobre él. Bendice, no maldigas. Una madre casi pierde la esperanza por su hijo adolescente. Tommy había sido llevado por la senda de la destrucción por su amigo Robert. Entonces ella aprendió una nueva forma de orar. Era Robert el que estaba a favor de ausentarse de la escuela dominical y salirse de la iglesia, nos decía ella. Él había traído el vino que Tommy había bebido la noche en que lo encontramos desmayado en su cama. El alcohol lo había enfermado, dejándolo sin fuerzas. Ella esperó y oró mientras se les pasaba la intoxicación, y su esposo les daba el sermón advirtiéndoles del efecto dañino del alcohol, pero ellos siguieron en lo mismo. Tuve que enfrentarme al hecho de que Tommy tenía su propia voluntad
y que había escogido hacer lo que Robert le dijera, nos decía ella. Cuando estaban juntos, siempre sobresalían los rasgos más negativos de cada uno. Yo estaba preocupada porque Tommy había dejado a sus otros amigos, solo para estar al tanto de las llamadas y antojos de Robert. Los padres de Tommy lo castigaron, lo aconsejaron, le rogaron, lloraron, oraron y oraron, más y más. Trataron de razonar con Tommy y con Robert cuando estaban juntos y cuando estaban separados. Nada sucedía, ni aun prohibiéndole a su hijo que viera a Robert. Cuando la madre de Tommy había orado de todas las formas que ella conocía, finalmente le pidió a Dios que le mostrara cómo orar. Acostada en la cama una noche y leyendo su Biblia, encontró un versículo en el último capítulo de Job. El Señor quitó o quebró la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Leía ella en voz alta, mientras su esposo la escuchaba a su lado. Eso es lo que nos ha faltado en nuestras oraciones, exclamó ella. Yo creo que Dios quiere que oremos por Robert de la misma forma que lo hacemos por Tommy. Probablemente los amigos de Job no eran la clase de amigos que la mayoría de nosotros desearía. Muy bien, tú oras y yo me pongo de acuerdo contigo, contestó su esposo. Ellos le pidieron a Dios que bendijera, prosperara y dirigiera a Robert. Nunca más pidieron que Robert fuese removido de la vida de su hijo. Continuaron orando con oraciones de bendiciones por Robert varias veces al día. Unas semanas más tarde, Tommy llegó saltando a la cocina en donde su madre estaba preparando la cena. ¿No sabes qué ha pasado?, le preguntó a su madre. Robert ha recibido una beca deportiva y se va para la Universidad del Oeste. Pero estamos en enero, dijo ella sorprendida, dejando el cuchillo a un lado. No sabía que entregaban becas en la mitad del año. Todo lo que sé es que recibió una llamada en la cual le dijeron que tenía la beca y que podía irse inmediatamente. La universidad está a 1000 millas de aquí. Los padres de Tommy no podían creer lo rápidamente que Dios les había contestado la petición acerca de Robert. No solamente él fue bendecido con la beca de la universidad, sino que tenía la oportunidad de participar del deporte que le gustaba, y al mismo tiempo Robert fue removido de la vida de Tommy. Más tarde, ambos jóvenes entregaron sus vidas a Cristo durante sus años en la universidad. La madre de Tommy dice: ahora oro por todos los amigos de mis hijos, pero sobre todo he aprendido a pedirle a Dios que me enseñe cómo orar por ellos. Otra madre que tenía un hijo que fumaba marihuana cuando se reunía con ciertos amigos, siempre oraba el mismo versículo cada vez que llegaba al grupo de oración de la iglesia. Señor, que mi hijo sea librado de las trampas y los lazos de los malos, y que los impíos caigan en sus redes cuando él pase por su lado. Su oración era una paráfrasis del Salmo 141, versículos 9 y 10. Un día, cuando noté que ya no oraba con el Salmo, le pregunté qué había sucedido. Esa era una escritura que oraba para ese tiempo, pero desde que los traficantes lo han dejado tranquilo, ya no lo repito más, nos dijo ella. No importa la edad de nuestros hijos, ellos son influenciados por la presión que ejercen los compañeros. Definitivamente, es difícil saber cuándo orar para que Dios remueva a alguna persona que tiene mala influencia sobre nuestros hijos y cuándo orar a favor de ella. Es por eso que es importante pedirle a Dios cómo orar, pero siempre será apropiado orar para que los individuos se salven. Aquí están algunas oraciones que podemos hacer por tales personas. Señor, te bendecimos y te damos gracias por los amigos de nuestros hijos. Que la buena influencia venga sobre cada uno de ellos. Sabemos que tu palabra dice que la mala compañía corrompe la moral. Guarda a nuestros hijos de los amigos equivocados, de la mala influencia y del ambiente malo. En el nombre de Jesús.
Amén. Señor, impide la mala influencia del mundo en mis hijos. Guárdalos de ser llevados al error por la presión de sus compañeros. Planta tu palabra en sus corazones. Guárdame de toda amargura cuando los veo rebelarse. Dame paciencia para esperar en tu tiempo. Muéstrame cómo ser misericordiosa y bondadosa como lo fue Jesús. Amén. Señor, ayuda a mis hijos a escoger compañeros sabios, no necios, ni sexualmente inmorales, ni borrachos, ni idólatras, ni engañadores, ni maldicientes. Proverbios 13:20, 1 Corintios 5:11. Orando por las personas en autoridad. Al orar por tus hijos, ya sea que vivan en tu hogar o fuera de él, ¿te acuerdas de orar por aquellos que están en autoridad sobre ellos? Yo nunca pensé en orar por los maestros de mis hijos, hasta que escuché a un pastor hablar acerca de la necesidad de orar por todos los que están en posiciones de autoridad sobre nosotros. Él citó el siguiente versículo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 1 Timoteo 2, versículos 1 y 2. En ese tiempo, mis 3 hijos estaban en 3 diferentes escuelas, y cada uno tenía 6 maestros. Yo no podía conocerlos a todos personalmente, pero los pude llevar al Señor en oración en forma general. No mucho después de añadirlos a la lista de oraciones, nuestro hijo Kid recibió una llamada de una de sus maestras en el momento en que comíamos. ¿Qué quería ella?, le pregunté cuando regresó a la mesa. Oh, nada importante. Ella llamó para disculparse por haberme gritado en la clase de hoy, dijo indiferentemente. Algo dentro de mí quería gritar: gracias, Señor. Gracias por mostrarme la necesidad de orar por los maestros y por contestar esas oraciones. ¿Sería mi imaginación o en realidad la actitud de mis hijos hacia sus maestros se estaba suavizando desde que comencé a orar por ellos? Yo me estaba preguntando esto cuando mi hija Kinet, que estaba fuera del hogar en su primer año de universidad, me llamó inesperadamente un día y me dijo: Mami, mi profesora favorita tiene cáncer y posiblemente se esté muriendo. Voy al hospital para verla ahora mismo. ¿Quisieras orar por ella? Lo hice en ese momento, mientras asentía conmigo. Y en esta misma línea debemos orar por protección de las enseñanzas equivocadas que llegan a nuestros hijos de profesores mundanos o sin moral. Que bendecidos somos cuando nuestros hijos aprenden los principios de las Escrituras de maestros consagrados y que ellos mismos están sujetos al Señor. 2 madres cristianas oran. Déjame contarte acerca del compañerismo entre 2 madres cristianas, Jane y Katie. Estas vecinas llegaron a preocuparse lo suficiente por los amigos de sus hijos y sus maestros que tuvieron que encontrar una forma de orar juntas. Cada lunes en la mañana, durante 3 años, ellas estuvieron yendo a las 2 escuelas secundarias donde asistían sus hijos. Allí oraban por sus maestros, por todo el personal y por los estudiantes. Una fría mañana de diciembre, antes que el sol saliera, subí al asiento trasero del auto en el que se dirigían a las escuelas para orar. Entre nosotras 2 tenemos 7 hijos matriculados en esas escuelas, me dijo Jane. Sentimos que es muy importante orar por las personas que influencian diariamente a nuestros hijos. A veces hacemos guerra espiritual y venimos contra las fuerzas de maldad que oprimen y seducen a los muchachos para que caigan en situaciones pecaminosas, dijo Katie. Tratamos de ser sensibles y orar como el Espíritu Santo nos dirige. Mientras estas 2 madres hablaban con Dios en voz alta y en una forma específica, me sentí sumergida en la presencia del Señor. Sus oraciones eran algo así:
Señor, tú sabes que el maestro de matemáticas de Laurie, el señor Smith, está muy enfermo. Entendemos que el cáncer que tiene puede ser terminal. ¿Hay alguna otra cosa que tú quieres que hagamos por él, además de orar por su sanidad? Silencio. Completo silencio. Al poco rato, Jane habló y dijo: «Oh sí, señor. Tú quieres que nos ofrezcamos como voluntarias para ayudar en su clase. Podemos hacer eso». «¿Y qué acerca de la maestra de inglés de Susan, que ha estado algo irritable últimamente? No es normal en ella esa muestra de mal genio. ¿Es posible que tenga algún problema en el hogar, señor? ¿Qué podemos hacer por ella?» Más silencio. Ahora Katie habló. «¿Tú quieres que hagamos unas galletitas de Navidad y le escribamos una nota de apreciación para alentarla?» «Lo haremos, señor». Después de media hora de oración por los maestros y estudiantes de una de las escuelas, Jane nos llevó en su auto hasta la otra escuela. Todavía estaba oscuro y el auto de Jane era el único estacionado en esa hora. Desde que comenzamos a orar hace 3 años, supimos que, por informe del personal y de los estudiantes, que el problema de las drogas ha desaparecido completamente, me informó Jane. «¿El problema de las drogas eliminado?», le pregunté asombrada. «Eso es lo que me han dicho, pero eso no quiere decir que no necesitan oración en otras áreas y que el problema de las drogas no regrese. Estamos haciendo oraciones preventivas». Por otros 30 minutos, estas madres oraron por los estudiantes, la facultad y el personal de esta escuela secundaria. Cuando las nubes de color malva comenzaron a aparecer en el cielo y al fin amaneció, nos encaminamos hacia el hogar. Decidimos que 2 madres orando de acuerdo son mejores que una. Así es que pasamos la mañana del miércoles orando por nuestras familias, dijo Katie. Además, nos alentamos una a la otra y nos regocijamos cuando recibimos las contestaciones a nuestras oraciones. Yo le llamo a esto orando en el terreno de frijoles, porque oran por las personas que afectan diariamente a sus hijos. Katie y Jane son solamente 2 de cientos de madres que oran por los amigos y maestros de sus hijos. Uno de los grupos más conocidos es el llamado Moms in Touch, Madres en Contacto, que tiene su base de operaciones en California. Estas son madres que se reúnen con el propósito de orar por sus hijos y por las escuelas de sus hijos. No emplean tiempo conversando, ni tomando café o meriendas, solamente oran. Ellas se reúnen en hogares o en iglesias a través de los Estados Unidos. Orando por los empleadores. Ahora que mis hijos están en el mundo de los trabajos o negocios, me he dado cuenta que es igualmente necesario orar por sus jefes o supervisores. ¿Acaso la Biblia no nos exhorta a orar por todos los que están en autoridad? También oro por los trabajos adecuados para ellos de esta forma. Señor, que este hijo encuentre solamente el trabajo que tú quieres para él. Abre las puertas que tú solo puedes abrir y cierra aquellas por las que tú no quieres que entren. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. La primera vez que oré así por Keith fue en el verano antes de terminar su último año de la escuela secundaria, y él estaba buscando trabajo por todos lados en nuestra pequeña comunidad. Nada aparecía. Por supuesto, yo estaba orando que Dios abriera las puertas y cerrara aquellas que no quería para él. Finalmente, nuestro pastor lo mencionó acerca de un trabajo de conserje en un parque industrial. Él aceptó, aunque no le agradaba mucho el horario de trabajo, de las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Sin embargo, ese fue uno de los mejores veranos que Keith tuvo. Él estaba libre durante el día para practicar surf en las olas del Atlántico, lo cual era su pasatiempo favorito. Tarde en las noches y mientras limpiaba las ventanas, los pisos y las alfombras, algunos hombres cristianos que trabajaban con él comenzaron a mencionarle acerca del diezmo, las ofrendas, de la oración y de otros asuntos espirituales que usualmente discutimos en nuestro devocional en familia.
pero viniendo de estos hombres con los cuales trabajaba y hablando acerca de estas cosas, hizo un gran impacto en él. Oh, cómo le di las gracias a Dios por ese trabajo y por ese hombre tan especial que emplea a cristianos. Desde entonces y en muchas ocasiones he orado: Señor, abre la puerta correcta, dale un buen jefe que le dé buenos consejos. Respuestas inesperadas. En un verano oré por puertas abiertas para su hermana Sherry y vi resultados inesperados. Ella había conseguido un trabajo de recepcionista en el vestíbulo de un hotel de la playa. Pero muy pronto sentía que algo andaba mal. 6 semanas más tarde, Sherry vino a la casa en la mañana y me comunicó que le habían despedido. ¡Qué tremendo golpe! ¿No habíamos orado y pedido a Dios por el trabajo correcto? Sí. ¿Acaso no estaba ese trabajo relacionado con sus estudios de la universidad? Sí. Entonces, ¿qué había pasado? Mientras Sherry se tiraba sobre su cama llorando, me senté a su lado acariciándole el pelo y pensando en los aspectos negativos de su trabajo. Ella tenía que manejar miles de dólares cada noche y llevarlos al próximo edificio para ponerlo en la caja fuerte. Esto era muy arriesgado para una joven de tan solo 17 años. En la playa cercana ya habían matado a 2 empleados durante un robo. Además, había una empleada de su misma edad que se las arreglaba para mantener la oficina alborotada. Yo oré varias veces con mi hija por esta muchacha problemática. Cuando le estaba dando algunas palabras de aliento, mi esposo asomó la cabeza por la puerta, echó una mirada hacia nosotros y se tiró en la cama y me preguntó: ¿Cómo has estado orando por Sherry? Bueno, tú sabes que cada día le he pedido al Señor que la proteja del ambiente malo, de influencias malas y de la gente malvada. Entonces, ¿por qué te asombras de que haya perdido el trabajo? ¿No puedes ver la protección de Dios sobre ella? Enseguida puse mi mente en la perspectiva correcta. Después de la humillación inicial, Sherry se esforzó a comenzar de nuevo a buscar otro trabajo. En una semana ya había encontrado otro. Ya casi habíamos olvidado el trabajo del hotel hasta el próximo verano, cuando ella se encontró con su antiguo jefe que le pidió que volviera al hotel de la playa. Ella rehusó porque ya tenía otro trabajo esperando por ella. ¿Había abierto Dios los ojos del jefe para valorar realmente el trabajo de Sherry? Tal vez nunca lo sepamos, pero fue muy hermoso de parte del Señor dejarnos saber que ella había sido vindicada a los ojos del hombre. La experiencia fue muy dolorosa, pero aprendimos una lección valiosa. Ahora podemos comprender a aquellos que pasan por situaciones similares, pero en ese incidente también experimentamos la protección divina de Dios. Sí, todos necesitamos poner atención a las instrucciones de Pablo, de hacer rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracias por aquellos que están en autoridad, especialmente los que tienen influencia sobre la vida de nuestras familias. Centinelas sobre el muro. En los tiempos bíblicos, los centinelas o atalayas eran colocados no solamente en las murallas de la ciudad, sino en las torres localizadas en los campos o en las viñas. Nosotros, los que intercedemos por nuestras familias, somos las modernas réplicas de los centinelas de ese tiempo. Las torres de los atalayas eran muy comunes en el tiempo de Jesús. En las noches, los centinelas hacían turnos durante varias vigilias de la noche para guardar los campos y avisar cuando vinieran las zorras, los osos y los ladrones. En los días del Antiguo Testamento, esas torres eran usadas por centinelas militares. Los soldados estaban al tanto si aparecían los filisteos, que eran fieras bandas de renegados que esperaban hasta que la cosecha estuviese madura. Entonces se llevaban lo que otros habían sembrado. Quizás no pienses que tu pequeño campo es importante, pero Dios te ha puesto en tu campo para que seas un centinela. Cada uno de nosotros tiene una esfera de influencia. La mayoría no se da cuenta, pero nuestra influencia es mucho más grande de lo que imaginamos. Y lo seremos por muchas generaciones que vendrán, ya sea buena
o mala. Esa es nuestra maravillosa responsabilidad, aunque a veces da temor, pero es maravillosa. Recuerda siempre que nunca estarás solo en la torre de la atalaya. Jesús siempre estará contigo y su Espíritu te susurrará las cosas que necesitas saber y hacer. Debemos tomar nuestro lugar como atalayas en la torre donde Dios nos ha puesto, confiando que mientras enfocamos nuestra confianza en el Señor, Él dirigirá nuestra intercesión por nuestras familias. Día y noche debemos estar alerta del plan que el enemigo tiene contra nuestros hijos, sin importar si ellos son obedientes o desobedientes. Es necesario unir nuestras fuerzas con otros para orar por ellos. En los tiempos críticos que vivimos, es necesario, como nunca antes, ser perdonadores, amorosos y gente de oración, pues tenemos un Padre Celestial que es fiel para vernos a través de este supremo llamamiento.